Muy buenas noches. En este presente trabajo veremos temas que hemos abordado a lo largo del curso escolar. Creemos que son muy importantes para nosotros como futuros docentes conocer estos temas. Así que comencemos. Mi nombre es Janet y yo les hablaré sobre los principios filosóficos. Los principios filosóficos son el marco de referencia que necesita el hombre para sobrellevar las vicisitudes de esta vida. Una filosofía no consiste en observar la dinámica de la vida, sino que es fundamento de la actitud para enfrentarla. El solo hecho de pensar y reflexionar nos convierte en filósofos y nos obliga a tomar una postura personal sobre los acontecimientos de la realidad y el fenómeno de estar vivo para poder seguir viviendo. El hombre necesita tener una respuesta sobre el misterio de la realidad, y esa respuesta es personal y única. Puede parecerse a la de otros, pero los matices son múltiples y depende del propio temperamento, del carácter, del nivel de conocimiento, de las experiencias vividas y del contexto histórico en que se ha nacido. Los principios de la filosofía de la antigua Grecia eran la búsqueda de una explicación del origen de todas las cosas y del hombre como parte de la naturaleza. Querían descubrir el elemento básico que a partir de la intuición intelectual explicaría por medio de la razón. El principio básico es la realidad del mundo y el misterio del hombre. Después de la mitología que trataba de explicar el mundo por medio de leyendas, tradiciones, magia y especulaciones místicas, surge la filosofía occidental, pasando el mito a logos como principio fundamental para llevar al conocimiento. El principio de la filosofía es la búsqueda del conocimiento del ser o esencia de las cosas del hombre, del cosmos y el problema del conocimiento. Para Sócrates es la moral del hombre y para Platón y Aristóteles es lo mismo, pero ambos realizan el intento de sistematizar el conocimiento. En la Edad Media el principio filosófico fundamental es el dogma, desde el cual se contribuye todo el saber filosófico como una actividad capaz de dotar de sentido a la vida humana. Toda investigación en cualquier terreno sirve para construir una cosmovisión. Los principios filosóficos en la educación son obligatoriedad universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Artículo 6 nos habla que todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Es obligación de los mexicanos y mexicanas hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años asistan a las escuelas para recibir educación obligatoria en los términos que establece la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su proceso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. La educación inicial es un derecho de la niñez. Es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizar conforme a lo dispuesto en la presente ley. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado en los términos dispuestos por la acción del artículo 30 constitucional y a las leyes en la materia. El principio universal corresponde al artículo 7, que corresponde al Estado de la Rectoría de la Educación, impartida por esa además de obligatoria será universal, al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual, por lo que extenderá sus beneficios sin discriminación alguna de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales. Tercer principio es inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras del aprendizaje y la participación, por lo que atenderá las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. Eliminará las distintas barreras al aprendizaje y a la participación que enfrenta cada uno de los educandos y para lo cual las autoridades educativas en el ámbito de su competencia adoptarán medidas en favor de accesibilidad y los ajustes razonables. La cuarta, que es la pública, al ser impartida y administrada por el Estado, por lo que asegura que el proceso educativo responda al interés social y a las finalidades de orden pública para el beneficio de la nación y vigilará que la educación impartida por particulares cumpla con las normas de orden público que rigen al proceso educativo y al sistema educativo nacional, que se detienen en esta ley y además disposiciones aplicables.
La gratuita, al ser un servicio público garantizado por el Estado, por lo que se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparte el Estado. No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes. Y la última, que es la laica, habla sobre el mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Mi nombre es Jimena del Rosario Cabuch Jiménez. Yo les hablaré sobre el artículo 3 constitucional. En este dice: toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conformarán la educación básica. Esta y a media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La educación inicial es el derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado de la Rectoría de la Educación, la impartida por este. Además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y la igualdad sustantiva. Tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional. En esta, la independencia y la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza de aprendizaje. Las maestras y maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por lo tanto se conoce sus contribuciones a la formación social. Tendrán derecho a acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y actualización, retroalimentando por evaluaciones, diagnósticos para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. La ley establecerá las disposiciones de los sistemas para la carrera de los maestros y maestras. En funciones docentes, directiva de supervisión, corresponderá a la Federación su rectoría y en coordinación con las entidades federativas. Su implementación conforme a criterios de educación previstos en este artículo. La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, por cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales, y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarias para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educados. El Estado fortalecerá las instituciones públicas de formación docente de manera especial y las escuelas normales en los términos que disponga la ley. El Estado garantizará que los materiales didácticos, infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuirán a fines de la educación. Los planteles y programas de estudio tendrán perspectiva de género y orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades.
la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, las tecnologías, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva, el cuidado del medio ambiente, entre otras. A continuación les mencionaré las 10 fracciones en las que está dividido este artículo. Y la primera nos dice: garantizada por el artículo 24 de la libertad de creencias, dicha educación será laica y por lo tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El segundo, el criterio que orienta esa educación se basará en los resultados del proceso científico, luchará contra la ignorancia y sus defectos, las servidumbres, los fanatismos y prejuicios. La fracción 3 está derogada. La cuarta dice: toda educación que el Estado imparta será gratuita. La quinta: toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que derive a ella, para lo cual deberá promover recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia. Además, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. La sexta: los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, en los términos que establezca la ley del Estado. Otorgará, retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo cuarto y la fracción 2, así como cumplir los paneles y programas a que se refieren los párrafos 11º y 12º. Obtener previamente en cada caso la autorización expresa del poder público y los términos que establezca la ley. La fracción 7 dice que las universidades y las instituciones de la educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo a sus principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y libre examen y discusión de las ideas, determinarán sus planteles y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y le administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales tanto del personal académico como administrativo se formarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias del trabajo especial, de la manera que concuerden con la autonomía, la libertad de la cátedra e investigación de fines de instituciones. A esta fracción se refiere. El Congreso de la Unión, con el fin de
unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a contribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y la enseñanza, las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que todos aquellos que las infrinjan. La fracción 9 dice: para contribuir al cumplimiento de los objetivos del artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, al que y por último la 10. Esta dice: la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad de términos que la ley señale. Asimismo, proporcionará medios de acceso en este tipo educativo para que las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Mi nombre es Janet y yo les hablaré sobre el Consejo Técnico Escolar. El Consejo Técnico Escolar son reuniones de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, que se realizan previo al inicio del ciclo escolar, así como el último viernes de cada mes. Estas las conforma el director del centro educativo y la totalidad de personas docentes del mismo, con el objetivo de plantear y ejecutar decisiones comunes dirigidas a abordar problemáticas, logros académicos y necesidades pedagógicas de las y los alumnos, de manera que se busque impulsar por medio del CTE la mejora de logros educativos, así como atender diversos aspectos o problemáticas que se relacionan, tales como la erradicación del rezago educativo, impulsar la lectura, la escritura y las matemáticas. Esas acciones requieren de la decisión e involucramiento de toda estructura escolar para su adecuada ejecución y sus efectivos resultados. En el CTE se busca reflexionar sobre la situación de cada escuela, con el fin de analizar y compartir puntos de vista, estrategias, materiales y lecturas que ayudarán a la toma de decisiones para establecer con una sola política de escuela, siempre en beneficio de niñas y niños y adolescentes. ¿Quiénes integran el Consejo Técnico? Está integrado por directora o director escolar, docentes frente a grupo, docentes de educación física, educación especial, inglés, cómputo y de asesoría técnico-pedagógico, entre otros, así como el personal que se encuentra directamente relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje del niño, niña y adolescente. Las atribuciones del CTE son atender las prioridades educativas de la escuela en cada ciclo escolar en el marco del Sistema Básico de Mejora, establecer objetivos, metas y acciones para la atención de las prioridades educativas y verificar de forma continua su cumplimiento. El seguimiento a través de su presidente al cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos de manera informada en cada una de las sesiones del CTE y registrados en el acuerdo de bitácora. Establecer relaciones de colaboración y corresponsabilidad en la comunidad escolar para el cumplimiento de los acuerdos y compromisos adoptados en las sesiones del CTE. Definir los apoyos técnico-pedagógicos externos para atender las necesidades educativas de la escuela. Usar la información disponible con respecto a los resultados educativos de la escuela para determinar y fortalecer las acciones de la RME. Difundir la normativa, información y o documentación que determine la autoridad educativa correspondiente.
La ruta de mejora es el sistema de gestión propio de cada escuela, diseñado y consensado por el Consejo Técnico Escolar, en el ejercicio de su autonomía de gestión, que incluye los procesos de planeación, implementación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas orientadas a que la escuela brinde un servicio educativo de calidad. La planeación es el proceso corresponsable y colaborativo del colectivo docente, que los lleva a elaborar un diagnóstico de los alumnos y la escuela, a identificar necesidades, establecer prioridades, trazar objetivos y metas verificables para finalmente plantear acciones para mejorar la calidad del servicio educativo que brinda la escuela. La implementación es la puesta en práctica de las acciones y compromisos establecidos en la ruta de mejora escolar para el cumplimiento de sus objetivos y metas. El seguimiento es la verificación detallada y periódica de las aulas y de la escuela en las actividades, acuerdos y compromisos que establece el CTE. Se realiza tanto en lo individual como en lo colectivo. Para ello, el colectivo docente definirá los instrumentos que permitan realizar el seguimiento a las acciones plasmadas en la ruta de mejora escolar. En la evaluación, los resultados de la evaluación externa e interna de las escuelas son la materia prima de las conversaciones del colectivo docente para identificar avances en el logro de metas y objetivos, tomar decisiones efectivas y oportunas sobre la continuidad de acciones o modificaciones que deban hacerse de las mismas. La rendición de cuentas es la práctica en la que el director de la escuela, con el apoyo de los maestros, elabora un informe dirigido a los miembros de la comunidad escolar que contemple los resultados educativos, de gestión escolar y lo referente a lo administrativo y financiero. Dicho informe será del conocimiento de la autoridad educativa a través de la supervisión escolar. Mi nombre es Yuleisi Kamal y yo les daré una breve explicación de lo que consiste el Acuerdo 96. Acuerdo 96. En México, la organización y funcionamiento de las escuelas primarias lo establece la Secretaría de Educación Pública. Esta a través del Acuerdo 96, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 1982. Considerando un ordenamiento jurídico que regule el funcionamiento de la educación primaria, con base para su desarrollo armónico. Pues este acuerdo señala las funciones de las escuelas primarias, los materiales a utilizar dentro de los planteles, cuáles son los nombres que llevarán las escuelas de nueva creación, la clasificación de las escuelas primarias, funciones directivas, docentes, consejo técnico consultivo, personal administrativo, alumnos, la disciplina, entre otros aspectos. Según el Acuerdo 96, las escuelas de educación primaria son definidas como instituciones responsables de proporcionar la educación, formación, conocimiento y habilidades necesarias que sirvan de fundamento para realización de estudios posteriores, a las cuales les concierne proporcionar que se cumplan los objetivos establecidos en las leyes mexicanas. Este acuerdo rige la organización y funcionamiento de las escuelas primarias dependientes de la SEP y de las particulares en este tipo que la propia Secretaría autorice. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38, fracción 1, inciso A y quinto de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 16 y 24, fracciones 1 y 13 de la Ley Federal de Educación y 5, fracción 1, 21, 26 y 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. Uno de los objetivos que persigue el programa educativo del gobierno federal es brindar una educación primaria a toda la población, particularmente a la que se encuentra en edad escolar, que la educación primaria es la base y antecedente obligatoria de cualquier tipo de educación que forme parte del sistema educativo nacional y que es necesario que las instituciones educativas que imparten educación primaria cuente con un ordenamiento jurídico que regula su funcionamiento al efecto de lograr mayor eficiencia en el desarrollo de la labor a su cargo. He tenido a bien expandir lo siguiente.
Mi nombre es Citrali Danilú Polanco Escamilla y yo les voy a hablar sobre Artículo 37. En este artículo, la educación de tipo básico está compuesta por el nivel preescolar, el de primaria y el de secundaria. La educación preescolar no constituye requisito previo a la primaria. El tipo medio superior comprende el nivel de bachillerato y los demás niveles equivalentes a este, así como la educación profesional que no requiere bachillerato. El tipo superior es el que se imparte después del bachillerato. Está compuesto por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende la educación normal en todos sus niveles y especialidades. De igual manera, se puede decir que en este artículo es el que más se relaciona y da un concepto general sobre todos los artículos, ya que se establecen los niveles de la educación y se recalca la importancia que tiene el estudiar y a su vez el derecho que tienen todos los ciudadanos del país a recibir una educación gratuita y laica. También se mencionan los niveles de educación que se deben cursar para culminar una etapa educativa con una buena preparación y una profesión, esto con el fin de que todos los ciudadanos obtengan buenos empleos y tengan una economía estable, una buena calidad de vida. En este apartado se organiza bajo el principio de respeto a la diversidad a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel nacional y de la revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo de educación. La Ley General de Educación y el artículo 37 vigente se promulgó el 13 de julio de 1993. Sin embargo, la actualización legislativa en las entidades federativas se ajusta con ella con relativa lentitud. Y esto ocurre cada término de sexenio y con un nuevo gobernante para nuestro país, ya que los programas y los planes de estudio se actualizan y las herramientas tecnológicas mejoran, las instalaciones se renuevan. Todas las instituciones privadas buscan estar en la vanguardia para ser competitivas, ofrecer lo mejor a cada uno de sus estudiantes y facilitar el aprendizaje, al igual que las instituciones públicas. Igualmente, las autoridades educativas locales operarán conforme a las reglas que emita la Secretaría, un programa para que el personal que en la educación básica realiza funciones de docencia, dirección o supervisión pueda obtener incentivos adicionales, permanentes o temporales, sin que ello implique un cambio de funciones. Mi nombre es Danilú Solito Bores y me tocó el tema analizar las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Vamos a la orientación pedagógica como la actuación de superación de los problemas de los estudiantes. En la educación se debe tener en claro trabajar bajo el lema orientar es educar, ya que favorecerá a los estudiantes, formándolos con capacidades sociales y culturales que harán de la comunidad un lugar sano, que permite el desarrollo de la personalidad, cuidando tanto el aprendizaje cognitivo como el socioemocional. Ahora bien, esto quiere decir que debemos orientar mucho a los estudiantes y para mí yo siento que no solo a los estudiantes, sino que también a los maestros, porque siempre hay que estar retroalimentando mucho y formándolos para tener una mejor vida social y estar en un muy buen ambiente y en un buen ámbito social. Es así como la orientación pedagógica trabaja en el desarrollo metodológico de una persona que sea capaz de tomar decisiones pertinentes. Por ello, el acompañamiento del docente es importante, ya que se busca de manera eficaz la construcción de un futuro con ciudadanos reflexivos y conscientes de las problemáticas y en acontecimientos de la sociedad. Debemos de citar los dichos por Pitágoras hace más de 2000 años. Educad al niño, no será necesario castigar al hombre. O sea, esto dice que si tú educas muy bien a una persona, no tienes que llegar al punto de tratar mal al hombre a futuro. ¿Por qué? Porque una buena educación fomenta un buen trato cuando ellos ya estén mayores.
Mi nombre es María Belén Tamayo Canché y estoy cursando primer grado en la Escuela Normal de Sisantún. Les hablaré sobre el tema organización de la escuela. En este caso, nos vamos a adentrar a la Escuela de Progreso, que es una escuela llamada Mártires de Chicago. Es una escuela urbana de organización completa. Puede encontrarse, como ya había dicho antes, en la ciudad de Progreso, en la carretera municipal, y contar con 6 grados de educación primaria. En este caso, los requisitos de inscripción a la escuela son acta de nacimiento del alumno. Es importante esto porque ahí nos damos cuenta de la edad del alumno para adentrarnos a qué grado va a estar. Necesitamos CURP. También se necesita carnet de vacunación, comprobante de domicilio y copia de INE del tutor. De las obligaciones del director son organizar las actividades de la escuela, así como velar por la seguridad de la comunidad escolar y sobre todo gestionar las necesidades de la institución ante las autoridades correspondientes. Las obligaciones del docente: organizar las actividades del grupo al que se ha asignado, ya sea de primero a 6º año. También cumplir con los horarios establecidos por la escuela, sobre todo también la documentación respectiva, diagnosticar, planear, adecuar e impartir las clases, así como evaluar, calificar, retroalimentar e informar a los tutores de los resultados de sus tutorados. De los alumnos, su obligación es cumplir con el horario y los días establecidos en el calendario escolar, así como con los trabajos asignados dentro y fuera del salón, y con las normas de convivencia respectivas. Sobre todo también nos adentramos en que la escuela funciona acorde a las normas establecidas por la SEP. Estas actividades son muy importantes desde hace mucho tiempo hasta el día de hoy para los niños, sobre todo también para los tutores, los maestros y sobre todo para la institución. ¿Por qué? Porque esto tiende a que el niño va a desarrollar una educación, sobre todo que le va a servir a largo plazo en todo momento. Desde que él entró hasta que él va a salir, se va a adentrar a todo esto. Entonces, la escuela es un lugar que necesita tener sus situaciones organizadas. ¿Por qué? Porque esto es lo que le va a servir al alumno y sobre todo a los tutores y maestros.